La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Le damos la bienvenida hasta ahora a Iván Arenas, analista en temas políticos, especialista en temas de conflictividad y gestión social. Como siempre, le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Iván, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, José. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando esta mañana. Gracias. Sí, al inicio del programa yo comentaba dos temas muy puntuales, ¿no? Que merecen el análisis, ¿no? El primer caso, la situación en la que se encuentra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Tras su presentación ayer en un discurso, una presentación hacia el país, luego ha contestado algunas preguntas de la prensa. Y el otro tema que también no se puede perder de vista por lo delicado, lo que está ocurriendo en la zona altoandina de La Libertad, específicamente en Patás, ¿no? Ayer nuevamente la minera Poderosa se ha convertido en blanco, un ataque de 2 torres, el saldo de un muerto, 2 heridos, ¿no? Y la preocupación latente. Vayamos al primer caso, porque la misma crisis que vive el país hace que se descuiden otros flancos, como es este caso de la minería ilegal. ¿Cómo ves la situación de la presidenta Dina Boluarte en primer lugar, mi estimado Iván? Mira, una situación bastante delicada con respecto a este tema, porque básicamente no se ha sabido manejar, evidentemente. Lo otro es que la primera, digamos, la presidenta tiene que hay algunos cabos sueltos con respecto a los demás, por ejemplo, los demás relojes, ¿no? En fin, pero yo creo que esto es un tema que, más allá de que represente una debilidad del gobierno y propiamente dicho de la presidenta, lo que hay que tener en cuenta es que también no existe, digamos, al margen de, como te decía, de la debilidad de ella y del escándalo que ha asumido, que la ha asumido el gobierno y ella principalmente, no existe en este preciso momento una especie de bloque vacador o bloque que conforme una especie de proyecto de vacancia en contra de la presidenta, ¿no? En esto es importante tenerlo también presente porque es política real, es decir, hace 2 días, 3 días, se acaba de conformar una nueva mayoría a favor del Ejecutivo en el Congreso con el otorgamiento del voto de confianza hacia el gabinete de Ariansen. Entonces te das cuenta que al margen de los escandaletes que tiene la presidenta, el Ejecutivo en pleno es un Ejecutivo que está fortalecido porque acaba de reorganizarse nuevamente en el Congreso una mayoría a favor del Ejecutivo y por lo menos en convivencia con el Ejecutivo y el Congreso. Te lo digo esto porque, como te decía también, al margen de los escandaletes, han sucedido algunas cosas que parecen un poco infantiles, como por ejemplo algunos propios congresistas o algunos, básicamente congresistas de la oposición o quieren llamarse de la oposición, han venido presentando algunas iniciativas de censura contra algunos ministros o contra la propia presidenta, han venido presentándose mociones de vacancia, pero eso realmente es un poco infantil, es un poco, digamos, básico, porque como te decía, hace 3 días atrás, 2 días atrás, se acaba de conformar una nueva mayoría. Entonces, es muy difícil que en el mediano plazo, en el corto plazo, exista la posibilidad siquiera de que haya una vacancia. Ahora, lo que ella tiene respecto al tema de los relojes y el tema de los conflictos de intereses que podría tener, es evidentemente un tema que se va a resolver mañana más tarde cuando ella deje la gestión de la primera magistratura, pero por ahora yo lo que veo a ella es que al margen de estos conflictos, al margen de estos escándalos, de no poder resolver y no resolverlos a tiempo, al margen de eso, el gobierno ha construido nuevamente una mayoría con el Congreso que le va a permitir por lo menos unos meses más poder gobernar. Ahora, la pregunta es, ¿la presidenta podrá seguir en este manejo gubernamental en medio de todos estos sobresaltos, toda esta incertidumbre, toda esta inestabilidad en la que estamos inmersos en las últimas semanas, Iván? Sí, sí puede hacerlo, fíjate. Puede hacerlo porque la presidenta, como te decía, tiene tres cosas importantes. Primero, tiene una alianza con el Congreso. En el Congreso tendría que pasar primero la conformación, la reorganización de un bloque vacador que integre básicamente Alianza para el Progreso,
integre Keiko Fujimori, integre Avanza País y por último integre Renovación Nacional con evidentemente la seguidilla de los congresistas de oposición, en este caso el bloque de la izquierda. Entonces tendría que conformarse una especie de bloque vacador y eso va a ser imposible porque ni a APP ni a Keiko Fujimori, a la bancada fujimorista o a la bancada de Alianza para el Progreso o a la bancada de Avanza País, en este preciso momento le beneficia en el corto tiempo que suceda eso. Segundo, porque tendría que pasar que APP, es decir, Acuña, tendría que encargarse del país en un posible escenario de vacancia y en el caso de que ellos, a través de la sucesión republicana y constitucional, en el caso de que el presidente Alejandro Soto asuma. Entonces, no creo que APP, Acuña y en general las bancadas de oposición y sobre todo Acuña y APP, no creo que en este preciso momento ellos estén interesados en asumir los temas de un país donde la aceleración económica se ha detenido, donde la criminalidad avanza, donde la pobreza ha subido algunos puntos. No creo que se atrevan en este preciso momento a gestionar un país así. Tampoco creo que el fujimorismo les beneficie mucho poder entrar a una especie de turbulencia, poner más incertidumbre a la incertidumbre que ya existe. Entonces, no creo que ni el fujimorismo, no creo que ni Avanza País y tampoco especialmente Alianza para el Progreso estén interesados en eso. Lo que te digo es que la debilidad de la señora Boluarte de no saber manejar en los últimos meses un gobierno, también ha sido de una otra manera una fortaleza, porque eso lo fortalece frente al Congreso y el Congreso definitivamente no quiere irse, no porque los congresistas no quieran irse a su casa, sino porque a los líderes de estos grupos no les, en este preciso momento, no les caería muy bien unas elecciones adelantadas. Entonces, yo creo que este bloque vacador no se va a dar, a pesar inclusive de que puedan existir mañana más tarde algunas denuncias como esto de los Rolex, como esta de del dinero en sus cuentas bancarias. A pesar de eso, yo creo que no va a existir todavía un bloque vacador. Puede ser que en el mediano plazo, por ejemplo, en las elecciones nuevamente de una mesa directiva, puede ser que por ahí exista un acuerdo, pero como te decía, a ninguna de las bancadas y sus líderes le conviene que en el corto plazo exista una especie de incertidumbre de vacancia, pero además se llamen a elecciones, no les conviene. El otro tema que te lo planteaba también de inicio, ¿no? Lo que ha ocurrido ayer en la minera Poderosa, que está ubicada en la Sierra Liberteña, en Patás, ¿no? Se derriban 2 torres, el saldo, una persona muerta, 2 heridos, ¿no? Y la preocupación de parte de la propia empresa que las medidas de seguridad o las medidas en plena situación de emergencia no se estén cumpliendo. ¿Cómo estás analizando esta situación? ¿Ya se nos está yendo de la mano este tema de la minería ilegal asociada ahora a criminalidad organizada? Sí, porque hay varias cosas que tienen que tratarse en este tema. La primera, digamos, un tema coyuntural, por así decirlo, es un tema en el que el comando que está, el comando policial y militar que está designado en esta zona ha venido dinamitando más de 27, 28 labores que existen ilegales, todas ellas, y de alguna otra manera esta es una respuesta frente a las acciones que están haciendo, en este caso, las fuerzas del orden. Lo segundo es que evidentemente las empresas, sobre todo la empresa minera y las varias empresas que están allí, ya están asumiendo básicamente una política de gestión contra el terrorismo, porque esto es, hay que tenerlo muy importante. Estas acciones están generando terror. Y si tú conversas con cualquier empresa de alguna otra manera minera, no específicamente con esta empresa, pero si conversas con varios de las otras empresas que de alguna otra manera administran la gestión de la seguridad, te das a dar cuenta que ellos ya están asumiendo una especie de seguridad en un escenario de terror, un escenario de terrorismo. Esto no se veía hace 10 años. No se veía porque, de alguna otra manera, las inversiones mineras que están localizadas no en las zonas urbanas, no en las zonas aledañas a las, digamos, a las ciudades, sino que están en las zonas rurales, alejadas, alguna de ellas sobre 4.000 metros, no tenían de alguna otra manera este riesgo, que es el riesgo de los actos de terrorismo. Ahora sí existen. Entonces, lo que te quiero decir es que las empresas mineras han tenido que incorporar el componente de terror dentro de su gestión de seguridad. Eso es lamentable para un país que de alguna otra manera lo que quiera es no solamente tener a la minería como una palanca de desarrollo, sino además
insertar confianza en el escenario internacional sobre que el país es un país seguro para estas inversiones. La tercera es que evidentemente no se ha sabido, no se está manejando muy bien el tema a nivel estructural, porque el problema no solamente es la minería ilegal, sino el problema es la minería, además también la minería informal. Para poder separar la paja del trigo y para poder decir quiénes son informales y quiénes ilegales, o hasta dónde los informales se transforman en ilegales, necesitamos no lo que ha hecho el Congreso, es decir, la ampliación de Reinfo, hasta diciembre del 2024, hecho además que iba a ser así, pero no necesitamos más ampliaciones de Reinfo, lo que necesitamos es una ley de formalización de la minería a pequeña escala y minería artesanal. Necesitamos eso y el Congreso aparentemente no tiene la intención de siquiera poder promover una ley que sea una ley de consenso, sea una ley técnica, no política, para poder de una vez tener esta ley que lo que haga, como te digo, es separar la paja del trigo. Actualmente los mineros ilegales, en base a este reinfo, muchos de ellos, no te digo todos, evidentemente, pero muchos de estos mineros ilegales se basan en esta capa de reinfo que les da impunidad. Entonces, no hemos solucionado el problema en el tema de la minería informal. El tema de la minería informal no es, como pensaba el Congreso y como se pensó desde allí, es ampliar el reinfo y probablemente en 2024 hacia adelante si ampliamos más el reinfo. No es eso, es una ley de minería, una ley de MAPE para este sector. Entonces hay que diferenciar muy bien el tema. Y la cuarta es que evidentemente los estados de emergencia no están funcionando. Y no están funcionando porque detrás de los estados de emergencia, si bien hay una buena intención y hay un buen trabajo muchas veces de las fuerzas del orden, pero los sectores ilegales son mucho más, porque evidentemente navegan en un sector ilegal. Pueden encontrar logística, pueden encontrar en este caso cartuchos de dinamita, pueden encontrar, en fin, pueden encontrar muchísimas de las cosas que en el terreno legal. Entonces, ellos tienen una ventaja con respecto a las fuerzas del orden que están tratando de poner orden en ese estado de emergencia. Esto es un tema no solamente, y como, digamos, como colofón, esto es un tema no solamente, es un tema, además de eso, punto de vista punitivo, sino además, eso es un tema social, económico, hasta cultural, te diría yo, pero este es un tema que debemos de tratarlo. Si no tratamos a través de una ley que consolide, que uniformice, que formalice a los miles de mineros informales, vamos a tener que estos mineros ilegales van a seguir trabajando gracias a la actitud que le da el Reinfo y que el Congreso desafortunadamente extendió sin un debate, digamos, alturado, ¿no? Ahora, tenemos el otro tema, que esto ocurre en plena situación de emergencia, Iván, pero estamos mirando la fotografía de lo que ocurre en la zona de Patás, ¿no? Pero también tenemos que mirar el otro tema, que está muy relacionado al peligro que enfrentan otras empresas en otros puntos del país. Si no se mira esto, en realidad, de una u otra manera, estamos perdiendo de vista la magnitud o la gravedad de estos hechos, por un lado. Segundo, ¿crees tú que ya es necesario colocar estos temas como acciones de terrorismo ya sin medias tintas? Sí, evidentemente todas estas acciones de la minería ilegal tienen que ya ser, de alguna otra manera, poder decirlas sin medias tintas, que estas son acciones terroristas. Entonces tenemos que calificarlas así porque en todo el sentido de la palabra lo que están generando es terror contra las operaciones, no solamente de operaciones formales, no solamente operaciones de gran o mediana minería, de la minería moderna, sino además contra los propios mineros informales. Pero como te decía, el tema de la minería ilegal tenemos que tratarlo, es cierto, de un punto de vista criminal y punitivo, es decir, debemos de llamar y calificar estas cosas a la minería ilegal como minería que genera terror, es decir, como actos terroristas, tenemos que hacerlo, evidentemente, pero detrás de ellos no podemos olvidar que muchos de estos mineros ilegales se basan en la ley, y esta ley, ¿cuál es? Es la ley que le otorga impunidad, es la ley de Reinfo. Entonces, aquí hay un problema. El problema es cómo solucionamos la raíz, y la raíz del tema es la formalización, porque como te decía también, estos mineros ilegales se basan en el Reinfo, pasan a ser mineros en vías de formalización, no todos evidentemente, pero hoy tienen impunidad para poder hacerlo absolutamente todo. Entonces eso implica
que estos mineros en vías de formalización, las ilegales, que en el fondo son esos, son ilegales, mineros ilegales, tienen logística, tienen están amparados en la ley, no pueden estar sujetos a interdicciones, y se basan en todas las autorizaciones que les puede dar a un minero en vías de formalización cuando en verdad son ilegales. Entonces, es cierto, debemos de llamar a estos actos como actos de terrorismo, pero además, como te digo, tenemos que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es una ley de formalización de la minería artesanal y pequeña escala, para que de una vez por todas podamos separar la paja del trigo, cosa que ahora no se está haciendo. Mira, no solamente en Patas ocurre esto. En Puno todos los días, absolutamente todos los días hay un acto delictivo o un acto criminal. Y en el corredor Vial Sur, es el corredor donde se encuentran parte de las principales empresas de cobre del país, también existe ya minería ilegal que muchas veces lo que está generando, lo que está haciendo, es básicamente usurpando, tomando propiedades y concesiones que no son suyas, sino son concesiones de la minería moderna, es decir, la gran minería que cumple todos los estándares sociales, ambientales y laborales. Y no se hace absolutamente nada. ¿Y por qué no se hace absolutamente nada? A pesar de que esos lugares también pueden estar en estado de emergencia. Porque como te digo, estos mineros ilegales tienen todas las de ganar, porque muchos de ellos tienen reinfo y son mineros en vías de formalización, pero además porque existe una enmarañada red de corrupción, de ineficiencia e ineficacia por parte de algunos gobiernos regionales, que lo que han hecho es no impedir que estos actos puedan continuar o puedan pulular, incluso puedan crecer, incluso los han acompañado para el crecimiento. Entonces, no podemos engañarnos, hay que calificar a esto como un acto de terrorismo, pero además de eso tenemos que ir a raíz y al fondo del asunto. La minería informal necesita una ley que los formalice, porque es la única posibilidad para poder separar la paja del trigo, y les conviene más a ellos. Fíjate, va a llegar diciembre, y en diciembre vamos nuevamente a tener manifestaciones para que el Reinfo, en medida de que no se ha avanzado como una ley de formalización, el Reinfo nuevamente continúe. Y así vamos a seguir muchos años, como han venido desde la época donde el señor Pulgar Vidal fue ministro. Entonces no podemos hacer eso. Ya el Reinfo tenemos que acabarlo, y tenemos que empezar un proceso de agotamiento de Reinfo, de que se acabe el Reinfo, y eso implica empezar a conversar y a discutir una ley de formalización de la MAPE. Es importante eso para poder formalizar, si no vamos a tener a los informales o a los ilegales aprovechándose de estas ventanas laxas que da, como por ejemplo el Reinfo, y poder seguir haciendo lo suyo, es decir, poder seguir generando conflictos, poder seguir apropiándose de concesiones que no son suyas, poder continuar con esta red de corrupción a nivel de diferentes instituciones, y poder seguir finalmente haciendo esto, generando terror no solamente a los mineros formales, sino también a los informales. Ahora, Iván, pero tú que viajas bastante en el interior del país y conoces el tema de conflictividad, aquí hay otro elemento que tampoco se está analizando, ¿no? Este uso del terror desmedido, ese uso de la violencia generalizada, de la forma como actúa la criminalidad organizada con sectores de minería ilegal, tiene otro propósito. El propósito es sembrar miedo, sembrar pánico, buscar que se abandonen, ¿no?, las concesiones formales. Eso es el otro tema que no se está analizando, y por eso parte de la preocupación, ¿no? Si el Estado o el gobierno tiene la capacidad política para frenar estas acciones criminales. Porque ya no solamente, hoy es la minería, pero mañana puede ser cualquier otra actividad formal. Mira, José, en algunos lugares estamos volviendo los mismos temas a mismos lugares o a mismos recuerdos que hemos tenido teníamos con Sendero Luminoso, acuérdate tú, cuando no podían operarse las operaciones mineras, y las pocas que habían no podían hacerlo porque les robaban las dinamitas, les robaban, o si no, les robaban, en fin, o les volaban los postes de alta tensión. Mira, acá hay un tema que tú has dicho, y eso es importante poder decir. Lo que no se está viendo es que estos temas, si tú aunas estos temas, las cuestiones ideológicas, los que tienes en realidad es que existiría proyectos de algunos, te quiero decir de todos,
pero de algún sector de la política y la media, sobre todo en las regiones, que lo que están haciendo es desarrollando, junto a los mineros ilegales, Sí. no todos, pero algunos mineros ilegales, lo que están desarrollando es básicamente un proyecto político para ahuyentar las inversiones, cosa que no lo han hecho. Mira, acuérdate tú que estas ONGs y organizaciones de izquierda tenían de alguna otra manera una especie de desarrollo contra la minería moderna desde el punto de vista de los mitos que se han inventado, ¿no? Al no poder hacerlos, algunos elementos de izquierda, no quiero decirte necesariamente que son estas ONGs, algunos elementos de izquierda más radicales han encontrado primero en la minería ilegal un aliado para derrotar a las inversiones privadas en la minería moderna. Y lo segundo, ellos han encontrado evidentemente operadores ideológicos que como ellos comulgan en una ideología que es antiinversión, que es además antimoderna y antidesarrollo, y han generado una especie de alianza con ellos. En algunos lugares, no te digo en todo el Perú. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que en algunos lugares del Perú, sobre todo en el sur, lo que estamos viendo es que existe un proyecto amalgamado por diferentes voluntades. Los mineros ilegales básicamente tienen una voluntad económica, el narcotráfico que también se ha inundado en alguna parte de la minería ilegal también tiene sus voluntades, es decir, seguir rentabilizando y seguir lavando su dinero, pero además de eso tienes a algunos abogados y algunos asesores que también se encargarían de tener voluntades económicas, pero además serían también los brazos ideológicos. Y además de eso te dirías a operadores y a políticos que tienen básicamente una intención ideológica para poder, lo que ellos llaman es derrotar el extractivismo, al extractivismo imperial, lo que ellos denominan. Ahora en las últimas semanas han vuelto a sacar algunos comunicados, etc. Entonces, existe una amalgama de un proyecto todavía que no tiene forma, pero de alguna otra manera es un proyecto económico, ilícito, ideológico, en contra de las inversiones mineras, en contra de las inversiones y de las operaciones mineras. Algunos de estos elementos, por ejemplo, algunos mineros ilegales, con algunos asesores, gente de izquierda que antes solamente, por ejemplo, estaba en el corredor Vía Sur, ahora los puedes encontrar en Puno, ahora los puedes encontrar en Moquegua y en Arequipa. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Siguiendo a tu pregunta y siguiendo el análisis tan puntual que habías hecho, es que en efecto existen proyectos que todavía no están de alguna otra manera muy articulados, pero están amalgamados por diferentes intereses, que en lo que están generando es básicamente terror, como te decía. Estos operadores ideológicos y asesores de izquierda tienen sus propios argumentos, tienen sus propios intereses, que se juntan con mineros ilegales que están allí, a unos, como el caso, por ejemplo, de la Sierra Norte, donde el narcotráfico ya inundó parte de la minería ilegal. Entonces, lo que están haciendo es construyendo una especie de proyecto en contra de las inversiones liderados ideológicamente por estos operadores y asesores que son de izquierda. Entonces, estamos volviendo una especie de 1980, principios de los 90, cuando estas operaciones mineras no estaban seguras porque evidentemente tenían frente a ellas un proyecto ideológico que las quería destruir. A eso tú le tomas, que tú conversas con cualquier gerente de seguridad de una empresa que trabaja en estos lugares, ellos tienen ya protocolos, ya no protocolos para gestionar los conflictos sociales o protocolos de riesgos sociales para gestionar los conflictos con las comunidades, como siempre existe, sino ya tienen protocolos para enfrentarse a grupos de terror, a escenarios de terror como lo que viene sucediendo ahora. Eso evidentemente es preocupante porque muchas de estas empresas trabajan no solamente en el Perú, sino además tienen operaciones en otras partes del mundo y muchas veces sus casas matrices están en otras partes del mundo. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Lo que te quiere decir es que el Perú en temas de seguridad, en temas de criminalidad, se está volviendo un país muy sensible en invertir. Eso nos determina a nosotros que no vamos a poder darle confianza a los inversionistas y por ende la minería moderna sobre todo no va a poder ser una palanca de desarrollo. Entonces estamos volviendo a un momento como los 80 y como principios de los 90, donde estos proyectos lo que están haciendo es ahuyentando las inversiones, pero tienen además un proyecto ideológico para combatir
al desarrollo que traerían y que traen evidentemente estas empresas de minería moderna en las zonas. Y justamente en ese análisis que tú trazas, Iván, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, a través de su presidente Víctor Gobi, señala que el gobierno no tiene en estos momentos la capacidad política para frenar a las bandas criminales que operan en complicidad con minería ilegal. ¿Qué tanto esto pesa, ya no solamente en el plano de las inversiones, en la propia seguridad en el interior del país? Mira, muchísima, porque fíjate, lo que no se está diciendo y lo que no se quiere decir todavía es que, por ejemplo, como te decía antes, la minería ilegal ya tiene, digamos, relación con el narcotráfico. Por ejemplo, yo te cuento el corredor norte, por ejemplo, ¿ya? El corredor norte. El narcotráfico que viene de Tocache, por ejemplo, que pasa por la sierra norte de Huaraz, porque ya todos de Ancash, perdón, está por Huacrachucro, se va hacia Siguas y se va luego hacia Patás, conecta Patás y se va luego hasta Paita. O a otros, digamos, otros puertos, inclusive el Ecuador, ¿no? Puerto Bolívar, por ejemplo. Entonces, en medida de que exista ese corredor, algunos narcotraficantes, no quiero decirte todos, han intentado o intentan, inclusive algunos ya están realizando inversiones en la minería ilegal porque tienen que lavar el dinero. Entonces, ahí hay una alianza básicamente económica, pero una alianza criminal entre la minería ilegal y el narcotráfico. Te hablo específicamente de este corredor, que es un corredor muy conocido, que viene de Tocache. Tocache tiene mucha... Esa es la salida, básicamente, la salida natural, entre comillas, de la droga de Tocache. Entonces, lo que te quiero decir es que no solamente es la minería ilegal, en efecto, sino ya la minería ilegal se está juntando con otros elementos que antes no lo hacían, como el caso del narcotráfico, y algunas bandas, que son bandas importantes, por ejemplo, bandas del sur, del norte, del norte, en Ecuador, por ejemplo, ya están entrando a Piura, están entrando a Tumbes, están inclusive entrando a Trujillo, el propio Tren de Aragua. Entonces, dentro de la larga cadena de la minería ilegal asociada al narcotráfico, entonces vamos a encontrar diferentes bandas criminales que ya están operando en esta zona. Y que le prestan seguridad tanto a la minería ilegal como al narcotráfico. Exactamente, exactamente. Dentro de esta larga cadena existen diferentes tipos de funciones, y una de estas funciones de estas bandas criminales es darle seguridad, pero además de eso, muchas de estas bandas criminales ya tienen sociedades con algunos mineros ilegales. Entonces, estamos ante una situación muy, pero muy álgida. Y esto no solamente es un tema de gobierno, esto es un tema de Estado. Es decir, esto es un tema básicamente de la sobrevivencia de la sociedad política, porque mañana más tarde este país corre riesgo de transformarse en la Sinaloa mexicana, por ejemplo, donde hay evidentemente, impera la ley del narcotráfico, donde hay un Estado que tiene ciertos límites, más allá no los puede pasar porque está, digamos, en manos del narcotráfico y de los sectores ilegales e informales, básicamente ilegales, y lo que está por suceder en el norte peruano es básicamente eso, que el Perú se puede transformar, o que esta zona se puede transformar en nuestra Sinaloa, donde impera la ley de las bandas criminales, donde impera la ley de la corrupción, y donde impera la ley sobre todo y fundamentalmente de la criminalidad. Entonces, frente a esa situación, debería ser tratado como un tema de Estado. Está ahora el tema, básicamente el tema del terrorismo ideológico maoísta, no es precisamente uno de los más importantes que pondría en jaque a la sociedad política nacional, sino sería básicamente la criminalidad que ahora está asociada, como te digo, no solamente al narcotráfico, sino además al narcotráfico y la minería ilegal, que es mucho más rentable la minería ilegal y que culturalmente es mucho mejor vista, porque muchas veces el minero ilegal dice: yo soy minero ilegal, no estoy haciendo minería porque no me dejan, pero no soy un narcotraficante. Entonces ahora lo que existe es esta alianza entre minería ilegal y narcotraficantes y el narcotráfico, y lo que está generando es, como te digo, y lo que va a generar mañana más tarde, es que este país podamos tener nuestra Sinaloa, pero además podamos poner en jaque la seguridad nacional, y con eso las inversiones que han traído en este país prosperidad, las inversiones en la agroexportación, las inversiones en el turismo y las inversiones fundamentalmente en la minería moderna, que, como te digo, es la más
hackeada y la que está en este momento es en el centro del terror. Muy bien, mi estimado Iván Arena, yo como siempre te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, estas reflexiones en voz alta. Como siempre, muchas gracias, Iván. Buen día. Muchas gracias. 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 Hemos presentado La Semana en RCR.